Bueno, y ahora vamos a ver los conceptos de orientación a objetos. Nos centraremos en la abstracción para decirles que es la característica de la programación que nos permite dedicarnos solamente a lo que nos importa. Un objeto puede tener cientos de métodos, cientos de acciones. Yo me voy a dedicar solamente a 2 o 3 que por ahora son los que me interesa atender. Es una ventaja esto de la abstracción. No tengo que escribir todo lo que necesito recién para empezar. Ya lo da con algunas pocas cosas. El encapsulamiento me ayuda a proteger los datos. No va a venir un objeto a modificarme el estado, o sea, algunos de los atributos, y que yo no me entere. Lo tiene que hacer solamente a través de los métodos que yo he escrito para cada objeto. Así que da seguridad esto del encapsulamiento. El polimorfismo es que, por ejemplo, en el método constructor, haya un constructor que haga una cosa, otra que haga otra cosa parecida con algún matiz, y no tengo que andar inventando otros nombres. Así que siempre voy a estar usando el concepto de constructor aplicado de distintas maneras. Lo mismo para otros tipos de métodos. Y para reforzar los conceptos vamos a ver un video que nos explica o que nos da un ejemplo de clases y subclases. Así que a la vuelta los espero. Clase. Una clase es una descripción de datos y operaciones que describen el comportamiento de cierto tipo de elementos. Tenemos una serie de datos que entran en el programa, como pueden ser el número de puertas, el color, etcétera, etcétera. Se van a realizar una serie de operaciones con esos datos, como asignárselos a mi coche, etcétera, etcétera. Y podemos, dentro de la clase, mandar mensajes y hacer cosas con esos objetos. En el caso de mi coche, pues podríamos tener métodos como arrancar, parar, frenar, etcétera, etcétera. Para que pueda haber objetos, antes se debe definir la clase a la que pertenece. Si yo tengo mi objeto mi coche, pero no lo asigno a ninguna clase, es como que no existe. Primero lo que tenemos que hacer es crear una clase, que es ese lienzo en blanco, y dentro de ella vamos a meter los objetos que vamos a utilizar a la hora de programar. Si no tenemos esa clase, no tenemos dónde poner los objetos, ¿vale? Pueden estar por ahí, pero no. Necesitamos un lienzo, que es la clase, donde vamos a meter todos los métodos, todas las características y todos los objetos que vayamos a utilizar en el programa. La clase se divide en la parte pública, que describe a qué operaciones responden los objetos de una clase, contiene los métodos, es la parte visible. El método arrancar, frenar, aparcar, esos métodos son públicos, lo puede ver cualquier parte de la clase sin ningún tipo de problema. Y por otro lado tenemos la parte privada, que describe los datos de la clase y cómo las operaciones manipulan dichos datos. Es la parte no visible de la clase. Es decir, existe una serie de datos que van a ejecutar una serie de métodos. Esos métodos, si son públicos, se pueden ver, pero en cambio los datos de entrada no los vamos a poder ver. Es una parte privada. Entre otras cosas, tampoco interesa verlos. Interesa que el coche arranque, no que tiene 3 números de 3 puertas, 2, tal. No, en principio nos interesan los métodos, que es la parte pública. La parte privada va a ser la parte no visible de la clase. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo y gráfico de lo que es una clase. Del video nos vamos a quedar con la última imagen y con eso vamos a hablar un minuto. En esta vemos que hay una clase que se llama animal y tiene los atributos altura, peso y color. En ellos vamos a guardar los valores que cada objeto particular, cuando creamos un objeto perro, le vamos a poner las características de ese perro y el nombre, y su peso y su color. Así que con eso vamos a trabajar los distintos tipos de objetos que necesitamos referenciar. Y a continuación trabajarán en la actividad propuesta y en ellas pondremos en discusión los distintos conceptos que hemos visto durante el módulo. Así que vamos a poder trabajar con ellos y entender qué diferencias hay entre ellos correspondientes al paradigma de orientación a objetos. Y como clave de respuesta de la actividad número 1, en el glosario de la actividad del bloque anterior no pudieron faltar los conceptos de paradigma y polimorfismo.
junto a sus definiciones. Y uno de los conceptos que no hay que tomar por estar asociado a temas de otro módulo, destaco a lenguaje de máquina y a Boolean. Para paradigma de programación puedo darles la definición, que es usado en informática, es una forma ejemplar de pensar y escribir programas. Y para polimorfismo es la propiedad de la programación orientada a objetos que está relacionado con la asignatura de los métodos. Bien, ahora vamos a dedicarnos al concepto central denominado objetos, mensajes, atributos, métodos y clases. Y tomaremos como un ejemplo para bajarlo a tierra que en estos principios de Java es necesario tener en cuenta la forma en que se aplican estos conceptos. Así vamos en el gráfico que los objetos se comunican entre sí a través de mensajes. ¿Qué es un mensaje? No es que hablen, sino que están diciendo, están llamando, escribiendo los nombres de los métodos para que se ejecuten. Ese para el objeto dueño del método es un llamado, a eso le llamamos mensaje. Y vemos en el gráfico que el objeto A le pide al objeto B o a través de uno de sus métodos que haga algo. Este método B va a recibir el mensaje y de acuerdo a lo que recibe va a actuar. Recuerden que hay un tema de polimorfismo que tiene que ser preciso la llamada del método junto con todos los parámetros. Y ahora, hablando de herencia, recuerden que una superclase puede tener cualquier número de subclases. Ahí vemos en el gráfico que la clase A tiene derivados a B, C y D. Podemos decir que esos B, C y D son subclases de una sola superclase. Recuerden que hay en Java, en la programación orientada a objetos puede haber múltiples herencias, pero en Java tenemos solamente una herencia simple. Entonces, una subclase, B, C y D, puede depender solamente de una, en este caso A. Y también podemos extender este fenómeno a que una clase E dependa de la clase D y esa es una subclase de la clase D, subclase de la clase A. Para estas definiciones y para completar esta unidad vamos a ver el video que nos va a ayudar a entender un poco mejor las actividades que tenemos que hacer a continuación. En este tipo de programación, cómo no, la base de todo, por encima de todo, es el objeto. Cada componente de nuestro programa es un objeto. Vamos a ver ahora a qué se refiere con esto, ¿vale? Asignamos una serie de características a uno de estos objetos, que son atributos, se llaman atributos. Por ejemplo, un objeto de mi programa puede ser mi coche, es un objeto. Y a él le asigno una serie de características que son sus atributos. Por ejemplo, es rojo, 4 ruedas, 5 puertas. Esos atributos son las características que van a definir a mi objeto. Con estos objetos podemos hacer todo tipo de operaciones. Lo que podemos hacer es, podemos instanciarlos, que es un concepto que ya también os irá sonando, que no es otra cosa que introducirlos en el programa. La primera vez que aparece un objeto dentro de nuestro programa, debemos instanciarlo, esto es, crearlo. También podemos destruir los objetos, podemos eliminarlo. Ya no estoy utilizando el objeto mi coche, sino el de mi moto, puedo eliminar mi coche. Podemos reciclarlos. En lugar de mi coche, puedo llamar mi Opel o mi Mercedes, como quiera llamarlo, una marca, no quiero hacer publicidad, pero puedo llamarlo como una marca, lo he reciclado, sigue siendo un coche, pero un modelo concreto. Aquí vemos el ejemplo de mi coche, es un objeto que tiene una serie de atributos. Esos atributos son las características. Y yo desde fuera, desde mi programa, pues puedo mandarle mensajes, como pueden ser arrancar, parar, aparcar, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco cómo interactuamos con esos objetos. Se declararán como atributos de las clases, que son las características que las componen, ¿vale? Estos objetos siempre van a pertenecer a una clase que va a ser la que controle todo el comportamiento de estos objetos. Tras ser declarado, o como ya decíamos antes,
instanciado, el objeto consta de los atributos de la clase a la que pertenece. Y además puede recibir mensajes como veíamos en el caso del objeto mi coche. Puedo decir que arranque, que pare. Bueno, para la próxima actividad vamos a prestarle atención a la sintaxis. Es un código que hay que seleccionar y que tratar de encontrar el orden adecuado. La intención es que puedan ubicarse en el momento que inicia el programa, cada una de las partes, el final, pues es importante, y luego obtener el código que está correctamente definido. Así que les pido esto, que trabajen sobre el orden, la sintaxis y que formen un correcto programa. Bueno, como claves de respuesta a la actividad 2, les puedo decir que debieron prestar atención a la sintaxis de los comentarios. Además, la sintaxis de cómo se definen los comentarios en Java y lo que dicen los comentarios, también fue importante resolver el orden de las sentencias. Así que le damos como ayuda la primera línea, que debe tener el import del paquete que se va a usar, y la definición de la clase pública con el nombre correcto. Bueno, dentro de las propiedades del paradigma, tema de este bloque, vamos a analizar en detalle con un código la herencia. Y para ello creamos una clase persona que va a tener 3 atributos privados, recuerden esto. El string del nombre, el apellido y un entero que tiene la edad. Sobre la edad podemos decir que, y vamos a ver más adelante, conviene poner una fecha de nacimiento y no el concepto de edad. Si ponemos edad, vamos a tener que calcular todos los días la edad de esta persona, tenerlo actualizado. En cambio, si ponemos la fecha, con un cálculo mínimo, lo vamos a tener siempre presente. Noten que a continuación está el constructor, se llama igual que la clase, persona, mayúscula, es público, y la serie de componentes, atributos que tenemos que dar de alta. Podemos escribir muchos métodos persona, recuerden la sobreescritura del método constructor. Allí los parámetros que entran, nombre, apellidos y edad, van hacia la variable correspondiente de cada uno de estos objetos. En los métodos tenemos, fíjense, están privados los atributos y públicos los métodos. Están los métodos get. Estos get son los que nos dan tomar el nombre, el apellido y la edad. Así que esta clase es un ejemplo muy bueno de herencia. Bueno, ahora en este código vamos a ver cómo se usa lo visto anteriormente, es decir, hicimos la clase persona y ahora la vamos a extender en una clase profesor. Noten que va a tener los atributos por herencia que habíamos visto en persona, más el agregado de otro que es ID de profesor. Es como si fuera el legajo de la universidad. Distinto, no todas las personas tienen un legajo en la universidad, el profesor sí. Y el constructor a continuación, que se llama profesor, tiene los 3 atributos que trae de persona y trata en el método que lo pone desconocido al legajo. Entonces resuelve el valor internamente del ID profesor. Luego tenemos la implementación de los 3 métodos, que es get ID profesor, set ID, que sería, vamos a ponerle el ID profesor. Cuando nace un profesor viene como desconocido. Necesitamos un método set ID profesor para poder cambiarlo. Y luego, como todos los otros métodos, deben tener uno mostrar. A veces se llaman toString, en este caso está mostrar nombre y apellido del profesor. Con esto estamos avanzando y noten que hay una implementación en este código que va a generar cambios y va a presentar de una manera particular los datos del profesor. Así que con este ejemplo creo que damos una buena vuelta práctica acerca de la herencia. Con el próximo video vamos a lograr más elementos para poder realizar la tarea práctica prevista.
tenemos la clase padre, ¿vale? Que es animal, altura, peso, color y una serie de métodos. Acordaros, primero atributos en amarillo y métodos, que es qué acciones se hacen, ¿vale? Que puede dormir, puede comer, puede correr. Esta clase padre puede heredar en herbívoro, ¿vale? Y la herencia hace que, por defecto, o sea, la clase hereda sus atributos, altura, peso, color, y además coge los propios de la clase herbívoro, que es comida, es un tipo de comida en concreto. Y por otro lado, coge también los métodos, que es dormir, comer y correr. Pero además, el método comer lo que hace es modificarle. ¿Por qué? Porque ahora va a comer hierba, o sea, va a ser herbívoro. Por otro lado, vamos a tener el ejemplo del carnívoro. Igual, va a heredar los atributos de la clase animal, que es la clase padre. Esta es una clase hija. Altura, peso, color, comida. En este caso, la comida va a ser carne. Con los métodos, igual, va a dormir, al igual que un animal, como otro animal cualquiera, va a correr y va a comer. Pero en el caso del método comer, vamos a modificarlo para decirle que lo que come es carne. Y esas serían las clases hijas. Sería la imagen con la que quiero que os quedéis, simplemente para saber qué es una clase padre y qué son las clases hijas, por tanto el concepto de herencia. Y bueno, con lo visto, más el video, vamos a hacer la actividad que de nuevo les indico que adviertan los comentarios, la sintaxis, que eso les va a dar una pista de cómo se puede armar el código final. Así que los animo a que participen y que puedan resolver esta actividad. Como clave de respuesta de la actividad 3, puedo decirte que debiste prestar atención a la sintaxis de las líneas de programación e interpretar cada una y relacionarlo con las definiciones que también se proveyeron. Seguramente encontraron que el inicio de una estructura de bifurcación es con una palabra if y luego hay una comparación. Así que tuvieron que hacer que if saldo inicial mayor que 0.0, cerrando paréntesis, es igual al inicio de la estructura de bifurcación. Y eso debe estar en la respuesta correcta. Bueno, a continuación vamos a ver las ventajas que tiene el modelo orientado a objetos. Y para nombrarlas tenemos que recordar que venimos de una época en que la crisis del software marcaba que ningún proyecto se terminaba a tiempo porque el trabajo en pensar la solución llevaba más tiempo porque se usaban elementos muy complejos. Se pensaba en la computadora más que en los problemas reales que tenía el usuario. Y cuando íbamos al usuario, el programa funcionaba, pero el usuario no lo entendía. Entonces, la programación orientada a objetos tiene muchos elementos que ayudan a comprender y a explicarle al usuario cómo lo va a tener que usar, cómo funciona. Esta era, por ejemplo, una de las construcciones que hemos visto durante el módulo son las interfaces, donde creamos algo y después nos inspiramos, creamos objetos a semejanza de ellos. Esos nombres de objetos o esas interfaces es algo familiar para el usuario. No estamos inventando nuevos términos y estos nuevos términos o estos términos que estamos usando son naturales para el usuario en general. Y esto hace que sea fácil de entender para el mismo, permitiéndole a este usuario decir, che, falta esto o está mal aquello, porque no es así como lo estoy manejando. Lo imperativo de las formas anteriores de programación cambiaba radicalmente todo el concepto y a veces el usuario se sentía perdido. Y era el experto en el tema. Así que una de las ventajas que yo destaco principalmente es esa facilidad, la naturalidad de las ideas, de los conceptos que se utilizan para programar en objetos. Vamos a ver un video que nos va a reforzar un poco esto. Los invito a verlo.
La programación orientada a objetos nos va a dar algunos beneficios. Entre estos beneficios tenemos que es natural, que es confiable, también que es reusable, fácil de mantener, extendible y oportuno. Estos beneficios realmente son muy buenos cuando nosotros estamos desarrollando software. Y entre más grande y más complejo sea el software, pues estos beneficios nos van a ayudar más a tener un buen software. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que conozcamos cómo la programación orientada a objetos nos beneficia en cada una de estas áreas. ¿En qué consiste este concepto de natural? Bueno, cuando nosotros hacemos un software en programación estructurada, lo vemos como si fuera un problema y generalmente tenemos una filosofía de top-down, es decir, tomamos ese problema y ese problema lo subdividimos en otros problemas a los cuales los vamos también a subdividir hasta que tengamos problemas que sean lo suficientemente sencillos para poderlos resolver directamente. Entonces, bueno, estamos viendo aquello que tenemos que hacer como si fuera un problema al cual tenemos que estarlo partiendo en diferentes elementos. Sin embargo, la programación orientada a objetos es diferente en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos un problema, nosotros lo que vemos es un sistema y el sistema que va a tener diferentes componentes que van a estar interactuando entre ellos. Es decir, nosotros vemos aquello que tenemos que resolver de forma natural, tal y como se está presentando en el mundo, y vemos cuáles son sus componentes o cuáles son sus elementos en el mundo real y la forma como trabajan entre ellos. Entonces, podemos crear un sistema que refleje o, muy importante, que modele aquello que nosotros tenemos en el mundo real. Esto hace que los programas orientados a objetos sean más fácil de entender que los programas de programación estructurada, sobre todo cuando son muy grandes. Entonces, esto que nosotros estamos creando, este sistema que nosotros estamos creando, bueno, pues va a ser hecho en términos del problema como tal, no en términos de la computadora que nosotros estamos utilizando para llevar a cabo el desarrollo. Bueno, acá vamos a ver unas líneas de código que me van a ayudar a explicarle el concepto de interfaz y cómo se usa. Hemos creado una interfaz pública que se llama cantante, donde tiene un método que se llama cantar. Más abajo lo vemos explicado a ese método, que es justamente imprimir, algo literal, ¿no es cierto?, una línea vocal, la, la. Luego, el método que lo hace funcionar crea un objeto que se llama persona, que se llama P, que es persona, y le asignamos el hacer cantar a P, a la persona esta creada, este objeto de tipo persona recién creada. Y luego, el método hacer cantar, donde utilizamos la interfaz cantante que creamos allí arriba. Y ahí le decimos que C, que es el nombre del objeto del tipo cantante tomado de la interfaz, lo hacemos cantar. En la página siguiente vamos a ver cómo podemos implementar en otro caso diferente. Estamos usando lo mismo para la clase canario y le decimos que implemente cantante, aquello que allá definimos para una persona. Pero, como tiene características particulares el canto de un canario, vemos que tenemos otra definición. Estamos sobreescribiendo el método cantar, que estaba con la. Acá le hacemos pío. Este método cantar se adapta a la realidad del canario. Entonces ahí estamos viendo la facilidad de traducir las características del problema en un código. Espero que les haya servido estas imágenes. Bueno, con estas actividades realizadas, con los videos vistos, con repasar estos conceptos básicos, estás en condiciones de realizar la actividad práctica integradora. Así que te deseo los mejores de los éxitos. Adelante.